Chiquillos, la biología que les debía, ¿verdad? Voy a explicar sobre reacciones. Tenemos distintos tipos de apoyo, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño repaso como para explicar cuáles son las reacciones de cada tipo de apoyo. Entonces, primero, vamos a escribir aquí tipos de apoyo. Tipos de apoyo. Tenemos primero el apoyo simple, ¿verdad? Que este apoyo simple tiene tiene dos reacciones asociadas. Reacciones, recordemos que es la fuerza reactiva de una fuerza externa. Entonces, las reacciones que tiene esto va a ser reacción en I y una reacción en X, ¿ya? Entonces, impide el movimiento en I, ¿verdad? Impide el movimiento en X. Por tanto, a eso se le llama un apoyo simple. Apoyo simple o apoyo fijo. Ya, por otro lado, tenemos el apoyo móvil, que este restringe el movimiento solamente en X, ¿verdad? O sea, en I. En I eh, no puede subir en Y, pero sí puede moverse en X. Entonces solamente va a haber una reacción, que va a ser la reacción en Y. Entonces aquí tenemos una reacción y esto se llama apoyo móvil. Luego tenemos el apoyo empotrado, que generalmente se dibuja así, ¿ya? Ojo, esto aquí uno apoya una viga o lo que sea. Aquí, bueno, armaduras, etc. Tenemos, perdón, ahí, entonces aquí tenemos tres reacciones que este apoyo impide el movimiento en Y, el movimiento en X, y hay otra reacción que es la de momento, ¿ya? Esas tres reacciones son las que impide este tipo de apoyo, que se llama apoyo imputado. Ya. Entonces ahora si vemos el ejercicio, vamos a reconocer primero qué es lo que nos pide el enunciado. Dice determinar las reacciones en los apoyos. Ya. En una primera parte, reconozcamos cuáles son los apoyos. Tenemos un apoyo en A, un apoyo en B, ¿verdad? El apoyo en A es un apoyo simple, por tanto aquí hay una reacción en I, una reacción acá, que está en X. Luego, entonces tenemos las reacciones en X y en Y en el apoyo A, o en el punto A en realidad, y tenemos una reacción en I en este punto B, que es un apoyo móvil, ¿cierto? Entonces tenemos una reacción B. ¿Ya? Entonces, para determinar las reacciones de los apoyos, primero, el primer paso siempre va a ser dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que es como la forma más fácil de representar este ejercicio. Entonces tenemos una página, medio para allá, y una abajo. Ojo que este ejercicio el profe lo hizo en un control, así que debiera de ser como nivel. Entonces tenemos, como dije, ahí AX, BI, tenemos fuerzas puntuales, ¿verdad? Tenemos un momento aplicado acá, que es de 800 newton por metro. El momento siempre, su unidad de medida es una fuerza por una distancia, ¿ya? Y este va en sentido horario, ¿verdad? Horario hacia allá.
y antihorario es hacia acá. Por convención de signos, siempre el antihorario va a ser el positivo, ¿ya? En este caso va en sentido horario, por lo tanto negativo. Y además tenemos una fuerza de 1200 newton que se está aplicando en este punto. 1200. Esto es lo mismo que dibujarlo acá en todo caso, ¿ya? Y bueno, tenemos las distancias también, que están en centímetros. Y ojo, que esta fuerza está en newton metros. Entonces recomiendo yo trabajar con distancia en metros, ¿ya? Entonces, eh, primeramente tenemos una distancia, la voy a dejar de otro color, una distancia de aquí a aquí, que es de 0,3 metros. Luego tenemos una distancia de aquí a acá, que es de 0,45 metros. Luego tenemos una distancia de el apoyo a al cruce, ¿verdad? Donde está la viga, que es de 0,75 metros. Mejor lo voy a tirar para abajo. Y aquí, ¿verdad? Y además de eso, tenemos que de aquí al apoyo B hay 60 centímetros, 0,6. O sea, sí, 0,6 metros de aquí al apoyo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que de aquí a aquí 0,6. No me quedó muy realista el dibujo, pero no tiene mucha relevancia. Lo importante es hacer el diagrama. Bueno, y la distancia de aquí a acá, tenemos una distancia de 0,9 metros. ¿Ya? Entonces, eso ya sería mi diagrama de cuerpo libre y créanme que esto igual lleva un puntaje, que igual es importante, o que podría salvarlos, por ejemplo, de un 3,5 o un 4. Así que no lo, no lo ignoren. Luego tenemos el paso 2 que dice determina la reacción en los apoyos. Para determinar las reacciones, por tanto, tenemos que hacer las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio consisten en lo siguiente. Entonces, primero, ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio vendrían siendo la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y aparte, la sumatoria de momento. Las sumatorias de momento tienen que ser inteligentes o tienen que ser bastante estratégicos donde van a obtener, o sea, de dónde van a hacer el equilibrio de momento. ¿Por qué? Porque en este ejercicio en específico yo tengo una, dos, tres. Tengo tres incógnitas y tengo tres ecuaciones. Por tanto, el sistema sí es, ¿cómo decirlo? Sí se puede resolver, ¿ya? Entonces, la idea es tratar de eliminar la mayor cantidad de incógnitas en la primera ecuación, cosa de que las demás puedan despejarme el resto. Para lo cual, el punto que tiene mayor incógnitas es el punto A, el punto A2. Este es el punto B. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es hacer momento en A. ¿Por qué? Porque al hacer momento en A, las, eh, el eje neutro aquí vendría siendo este de acá y este de acá. Y las fuerzas que pasan por el eje neutro no contribuyen al momento. Son nulos, ¿verdad? Porque no hay un brazo de giro en ese punto. Por tanto, vamos a hacer momento en A. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Entonces, sumatoria de momento en A igual a 0. Ya. Entonces, tenemos primero, este momento, la primera fuerza que vemos es esta fuerza de acá, ¿verdad? Que es de 800 newton metros. Entonces, como va en sentido antihorario, o sea, en sentido horario, va hacia el tienen que verlo como que hacia dónde es como si todo esto de acá no existiera, ¿ya? Solamente existe esa fuerza y tienen que ver hacia dónde está tirando este apoyo o cómo está girando respecto a ese apoyo. Y está girando de manera horaria.
¿cierto? Así. Entonces esto es negativo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la fuerza en la reacción BI está girando en la dirección, ¿ya? Entonces, tenemos primero los menos 800 newton metros. Esta fuerza de acá, o sea, este momento aplicado, no lo tienen que multiplicar por una distancia, porque ya es un momento aplicado. Distinto es una fuerza por una distancia, ¿cierto? Pero en este caso, esto ya viene en fuerza por distancia. Por tanto, no se multiplica por un brazo de giro. Ya. Luego de eso tenemos BI, que BI dijimos que iba en sentido horario, o sea, antihorario. Entonces, más BI por un brazo de giro, que vendría siendo de aquí a aquí, que es 0,6 más 0,75. 0,6 más 0,75 da 1,35, ¿cierto? Entonces, 1,35 y tenemos otra fuerza, que vendría siendo la fuerza, esta fuerza, la de 1200 newton. El brazo de giro de esa fuerza, porque esto es el eje neutro, como había dicho delante, este eje neutro va por aquí, ¿verdad? Y va por aquí, que justo pasa en el punto A. Ya, esta fuerza de acá, que está por acá, ¿verdad? Entonces teníamos el eje neutro, ¿verdad? Y tenemos esta fuerza de acá, que es de 1200 newton. Entonces, en el fondo, esta fuerza se aplica a esta distancia de aquí, del eje neutro. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta fuerza de acá, que es de I, está así, ¿ya? A eso se refiere con el brazo de giro, que es como lo perpendicular, la distancia perpendicular del eje neutro a donde está ubicada la fuerza, ¿ya? Entonces, ya sabiendo eso, sabemos que ese brazo de giro en verdad es de 90 centímetros. Como estamos trabajando en metro, es 0,9. Ahora, ¿en qué sentido está girando? Está girando en un sentido horario, ¿ya? Entonces, menos 1200 por 0,9. Y esto es igual a 0. Ahora, tenemos solamente una incógnita, por tanto podemos despejar. Y esto sería 1,35 BI igual al 1200 por 9, que lo pasamos hacia el otro lado, y el menos 800 que también lo pasamos hacia el otro, más 800. Y BI va a ser igual a 1200 por 0,9 más 800 dividido en 1,35. Y yo dejo esto en la calculadora, debiera de dar 1200 por 0,9 más 800 y todo esto, ¿verdad? Dividido en 1,35. Me da 1390 y tantas toneladas, que es 1392,59 toneladas. O sea, newton en realidad. En newton, ¿verdad? Estamos trabajando en newton, sí. Ya, ahora si yo quiero pasar esto a kilonewton, lo divido en 1000 siempre. Entonces veí va a ser igual a 1,4, por decir algo, kilonewton. Esa es mi primera reacción, ¿ya? Entonces la voy a subrayar con esto. Ahora, ya tenemos BI. Ahora si hago la sumatoria de fuerzas en I, voy a poder obtener ahí. Entonces, de nuevo, sumatoria de fuerzas en I igual a 0 implica que, ¿qué implica? Aquí voy a escribir algo, que es la convención de signo, que quiere decir que antihorarios para mí es positivo. Y aquí también puedo escribir que para mí los positivos van hacia arriba en el eje I. Ya, entonces, ¿qué fuerzas tenemos en I? Tenemos a I más BI y ninguna otra fuerza más en I.
Entonces, ahí más BI es igual a cero, donde ya conocemos BI. Entonces, ahí va a ser igual a menos 1,4 kilómetros. ¿Ya? Ahora, en X, si vamos a tener una reacción, motor de fuerza en X igual 0 y tenemos que los X van hacia allá positivo. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo la reacción AX, ¿verdad? Y además tengo los 1200 newtons en X. Entonces tenemos AX menos 1200 newtons, que es igual a 0. Entonces AX es igual a 1200 newtons, que esto es igual a 1,2 kilómetros. Y ahí ya tendríamos el primer ejercicio hecho de la ayudantía. Ahora, la B, ¿qué dice? O sea, el ejercicio 2 dice, determine, ya, entonces dice determine, disculpe, ahora sí, determine las reacciones del apoyo A y la tensión desarrollada en el cable BC que se usa para sostener el bastidor de acero mostrado en la siguiente figura. Entonces, lo primero que hay que identificar en este ejercicio es qué está pasando. Mi cuerpo rígido, en verdad, es este, ¿ya? Ese es mi bastidor, acero. Y por otro lado, tenemos una tensión acá, que vendría siendo este cable. Como esto es un cable, este cable solo trabaja a tracción o a compresión, ¿ya? Ya que esto si recibe una fuerza acá como que no tiene mucho sentido. O lo estiro, ¿verdad? Que eso es tracción, o lo comprimo, ¿ya? Que eso se llama en realidad fuerza exacta. Entonces, un cuerpo rígido es, es el vacío. Entonces, decir que acá hay reacciones está malo, ¿ya? En verdad la reacción va a ser en el apoyo A. Entonces, como primera parte, de nuevo, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a consistir en lo siguiente. Primero voy a dibujar el cuerpo rígido, ¿verdad? Que es como una especie de T, donde es más corto un lado que el otro. Ahí sí. Y bueno, tenemos los apoyos, ¿verdad? Este es el apoyo simple, que ya expliqué. Entonces tengo ahí y, y ahí, ¿ya? Por otro lado, tengo una fuerza aplicada de 60 kN acá, justo al medio, 60, y tengo esta fuerza que va a salir. Voy a suponer que está saliendo, que está tirando el bastidor, que viene con un ángulo asociado también, esa fuerza. Vamos a colocar tensión BC, ¿ya? Entonces, este es el triangulito, ¿verdad? Que viene acá, que es un triángulo 4 3 5. Y también tengo un momento aplicado, no lo había visto. Este momento aplicado es de 30 kilómetros. La fuerza de 60 kilómetros. Ya. Y las distancias, ¿verdad? Entonces tengo 3 metros. Para aquí al... Ah, ya pasó. Aquí. No, un poquito más. Ahí. Tengo 3 metros de, desde donde empieza el cable tensor hasta donde se cruza como la columna.
tenemos un metro. Luego, desde la columna hacia la carga 60 kilonewton tenemos otro metro y otro metro. ¿Ya? Ahora, entonces, una vez que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a pasar a las ecuaciones de equilibrio. Entonces, la parte 2, ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio que tenemos acá son las mismas del ejercicio anterior, que es sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Vamos a partir con el momento, que es lo mejor. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerza, o sea, sumatoria de momento en X, como primera parte. Entonces sumatoria de momento en A igual a 0. La sumatoria de momento en A va a ser, primero, antes de eso, hay que tachar que esta fuerza de acá, TBC, de acá, esta, en verdad tiene una componente en X y otra en Y. Entonces tengo la componente en Y de TC, TBC X, o sea, y por otro lado, TBC X. ¿Ya? Tengo esas dos fuerzas que salen, o sea, en el fondo sus componentes X e Y son estas, y la azul vendría siendo la tensión total. Ahora, ambas causan momentos distintos. Una va a generar un momento en X y otra va a generar un momento, o sea, una va a trabajar en X y otra trabaja en Y, con distintas distancias desde el apoyo, desde donde se está haciendo el momento, de A. Entonces, si yo trazo, ¿verdad?, mi eje neutro, ahí está. La fuerza, el TCB, en verdad está trabajando de aquí a acá, ¿verdad? Y eso vendría siendo un metro. Y el TX, en verdad está trabajando de aquí a aquí, ¿ya? Entonces, eh, en verdad esta fuerza, como si la proyectamos en el mismo eje, va a dar un metro. Y esta fuerza también se la proyecto en lo mismo. Y esto en verdad, esta distancia de acá es de 3 metros. ¿Ya? Entonces, tenemos TBCX, que está haciendo un momento antihorario respecto a, porque en el fondo está haciendo este movimiento. Y ahí, ¿ya? Entonces, TBCX positivo por el brazo de giro que habíamos dicho que era de 3 metros, ¿verdad? Todo. Ahora tengo TBCI haciendo el mismo movimiento antihorario, más TBCI por un brazo de giro de 1 metro. Luego tengo los 60 kilonewton que está haciendo todo acá. Sí, ¿verdad? Que eso es horario. Entonces, más, o sea, menos 60 por un brazo de giro de 1 metro. Ya que aquí hay 1 metro, ¿ya? Por 1 metro. Y tengo los 30 kilonewton, que en el fondo están trabajando en sentido horario. Así. Entonces, menos 3 igual a 0. Ahora, TBCX y TBCI trabajan en sus respectivas componentes, ¿verdad? Que en el fondo es la descomposición de TBC. Para eso, vamos a dibujar nuestro super triangulito. Pero primero voy a
nuestro triangulito va a trabajar de esta forma, el triángulo de la tensión. Entonces, este va a ser alfa, que en el fondo es el mismo alfa de acá. ¿Ya? Y tenemos 3, 4 y 5. El seno de alfa es igual a 4 quintos. Y el coseno de alfa es igual a 3 quintos. ¿Ya? Entonces, en verdad este TBCX que está ahí lo puedo proyectar acá. ¿Ya? Y mi alfa en verdad va a ser ahí, ahí. Entonces este alfa en realidad se repite ahí. Y esto se repite acá. ¿Ya? Entonces, el TBCX en el fondo es este de acá, que es el coseno de alfa, ¿verdad? Entonces, no, mentira. O sí, mentira. Y ahora sí, no, esto lo estaba haciendo mal. O sea, es lo mismo en realidad, pero ese alfa de ahí no, ahí va ahí. Quiero seguir bien la pauta, pero es otra forma de hacerlo ya. Este alfa de ahí en verdad está ahí, ¿ya? Entonces, ese mismo alfa se repite para el triángulo grande, ¿verdad? Para este triángulo grande de acá y para este triángulo chiquito de aquí, ¿ya? Y este alfa lo vamos a volver a escribir acá, ahora sí. Y esto en verdad, el seno de alfa va a ser 3 quintos y el coseno de alfa va a ser 4 quintos. Entonces TBCX vendría siendo el seno del alfa, de ese alfa. Entonces, ángulo opuesto, o sea, el lado opuesto, TBCX. Este TBCI en verdad es del lado derecho. TBC, este es TBCX. Ahí sí. Ya. Entonces TBCX va a ser el TBC mismo por el seno de alfa por 3, que es el brazo de giro. Yo siempre recomiendo que los brazos de giro los escriban en paréntesis, para que así después puedan reconocer bien si es que se equivocan o algo, si es que vieron mal el brazo de giro o vieron mal la fuerza. Ahora, TBCI trabaja con el coseno de alfa. Entonces, TBC por el coseno de alfa por un brazo de giro 1 metro menos los 60 menos los 30. Y todo esto igual a 0. ¿Por qué esto? Esto de acá. Porque en el fondo yo estoy diciendo que mi TBC es esto, ignorando el 5 y el 4 y el 3. Esto vendría siendo TBC, esto es TBCI, esto es TBCX. ¿Y cómo queda? Si yo escribo seno de alfa va a ser TBCX dividido en el TBC. Si yo quiero despejar solamente el TBCX, me quedaría TBCX igual a seno de alfa, ¿verdad? Ay, qué horrible. Otra prueba. Va a ser TBC igual al seno de alfa por TBC. ¿Ya? De eso bien. Pues lo mismo para el coseno de alfa. Si ahora yo escribo coseno de alfa, va a ser igual a TBCI, ¿verdad? El adyacente dividido en TBC. Si yo despejo ahora, TBCI va a ser igual a TBC por el coseno de alfa. Entonces esto en verdad es de eso, ¿ya? Y esto es de eso. Ya. Entonces ahora tengo solamente una incógnita, para lo cual voy a factorizar algunas cosas y voy a simplificar otras. ¿Ya? Esto habíamos dicho que, voy a borrar esto totalmente.
el seno de alfa en verdad venía del triangulito. Nuestro triangulito era 5 4 3. Y que el seno de alfa es 3 quintos. Y que el coseno de alfa 4 quintos. Entonces reemplazo el seno de alfa como 3 quintos. Esto está multiplicado por TBC por el brazo de giro de 3 más TBC de nuevo, ¿verdad? Por el coseno de alfa, que es 4 quintos, por 1. Y esto es menos 90, y si lo paso hacia el otro lado queda como 90 solito. Ahora, puedo factorizar, ¿verdad? Por TBC. Y esto es 3 quintos por 3 son 9 quintos, más 4 quintos, igual a 90. Entonces TBC es igual a 90 dividido en esta suma, que 9 quintos más 4 quintos vendrían siendo 13 quintos. Si esto yo lo paso dividiendo, quedaría algo así, ¿verdad? Que esto en verdad en el fondo es 20 por 5 dividido en 3. Y 20 por 5 dividido en 13 da 34,62 kilonewtons. ¿Ya? Entonces ya tengo la tensión BC. Lo voy a escribir aquí mejor, para que sea más ordenadito. TBC entonces, como dije, va a ser igual a 34,62 kilonewtons. Lo subrayo, y ahora ya puedo obtener a X ahí, simplemente haciendo la sumatoria de las fuerzas en cada sumatoria de fuerzas en I igual 0 implica. Tengo una fuerza ahí, tengo otra fuerza de 60 kilonewtons hacia abajo, ¿verdad? Menos 60. Tengo otra fuerza en I, que es el TBCI, menos TBCI, y eso sería todo, igual a 0. Como ya sabemos que TBCI vale, lo podemos obtener de aquí arriba, que es TBC por el coseno alfa. Entonces, ahí va a ser igual a 60 más el TBCI, que es TBC por el coseno de alfa. Ya sabemos cuánto vale TBC y también sabemos cuánto vale el coseno de alfa. Entonces simplemente reemplazamos. Igual a 6 más 34,62 por el coseno de alfa, que equivale a 4 aquí. Meten todo esto a la calculadora y les va a dar que ahí es 87,69 kilonewton. Ahí estaría. Por otro lado, aquí me equivoqué porque esta no es 6, es 60. Ahora sí. Ya. Y ahora nos vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de fuerzas en X dice lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que trabajan en X? Tenemos a X, ¿verdad? Nos vamos al diagrama de cuerpo libre. Tenemos a X y tenemos esta fuerza TBC en X. Entonces, más, o sea, menos, mejor dicho, menos TBC en X. ¿Ya? Y esto es igual a 0. Entonces, a X va a ser igual a TBCX. TBCX. Y TBCX en verdad es TCB por el seno de alfa. ¿Ya? Reemplazamos todos los valores. Esto era 34,62 por 3 quintos. Y a X va a ser igual a 20,77 kilonewton. Y ahí estaría. Ya, entonces serían las reacciones en X y en Y. Ahora, vámonos al siguiente ejercicio. Este ejercicio de acá, en la pauta yo tuve un error, ¿ya? Que lo voy a arreglar ahorita. Y bueno, aquí tenemos las fuerzas distribuidas. Las fuerzas distribuidas que dicen, tenemos cargas triangulares, rectangulares y trapezoidales.
como las diferencias. Entonces, vamos a bajar esto un poquito, ¿verdad? Y voy a hacer un mini resumen sobre las fuerzas distribuidas. Fuerzas distribuidas. Tenemos las puntuales, ¿verdad? Que ya las conocen, que vendrían siendo estas cargas así, simples. Y tenemos las distribuidas. Las fuerzas distribuidas se miden en fuerza dividido en distancia. ¿Ya? A lo que se puede asemejar una fuerza distribuida, por ejemplo, es una carga que siempre va a estar ahí. O sea, una carga puede ser que, no sé, yo tengo una viga, ¿verdad? Una viga simplemente apoyada. Y le vamos a colocar una carga distribuida, que puede ser, no sé, una cantidad respectiva de cemento, por ejemplo. Tengo varios sacos de cemento acomodados uno al lado del otro, y esto va a ser una carga distribuida así, ¿ya? Esto es una carga rectangular. Vamos a suponer que esta carga tiene esa magnitud, o sea, sí, esa magnitud y tiene esta unidad de medida, kilonewton metro o newton metro, pues, ¿ya? Y vamos a suponer que de aquí a aquí hay una distancia. Esta se va a llamar A y esta se va a llamar B. Entonces, esta fuerza, en verdad, W, que la vamos a llamar W, W grande, ¿ya? Eh, en verdad, si queremos simplificarla, esta se dibujaría aquí al medio, justo al medio, ¿ya? Entonces, ese W que ven ahí equivaldría a W, a este W chico, por su base, ¿ya? W por B. Y de hecho, si esto multiplican como haciendo una especie como de esquema dimensional, esto sería Newton metro por B, que también puede estar medido en metro. Si esto se va, solamente me queda una fuerza en Newton, ¿ya? Eso es como un estudio dimensional. Y por tanto, W equivaldría a eso, ¿ya? A la carga por su base. Ahora, colocando el mismo ejemplo, pero ahora en vez de sacos de cemento que están apilados uno al lado del otro, vamos a suponer que en un lado se colocaron más sacos de cemento. Por ejemplo, en vez de estar todo así de ladito, ahora vamos a suponer que en verdad aquí pusieron algunos más, ¿ya? Vamos a colocar así, por decir algo, ¿ya? Generalmente las cargas triangulares son como cargas por hidrostática o cosas así. Ya. Y vamos a suponer nuevamente, ¿verdad? Las distancias, que va a ser A, B, y vamos a tener nuestra carga distribuida triangular. Ahí. Esta carga puede estar orientada así o puede estar orientada así, ¿ya? Depende de cómo esté. Pero es básicamente lo mismo. Esta fuerza, si ustedes quisieran proyectarla como una única fuerza, como en el caso de arriba, esta fuerza en verdad se distribuye acá, a un tercio del lado recto de la carga. Entonces vamos a suponer que esto se llama W1 y esto se va a llamar W2. ¿Ya? Entonces te va a ser mi W grande 1 y esta carga también aquí, a un tercio del lado recto que se va a llamar W2. Vamos a bajarlo un poquito porque está muy pegado. Entonces, si yo quisiera sacar como el área de este triángulo, que en el fondo el área del triángulo es la que me va a entregar la fuerza W1, quedaría una cosa más o menos así. El área del triángulo es la altura, ¿verdad? W1 por su base, por A, dividido en 2. ¿Ya? Y el W2, lo mismo. Su base, o sea, su altura por su base, dividido en 2.
¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que sus brazos de giros cambian. El brazo de giro, por ejemplo, si esto fuera B, si esto fuera A, el brazo de giro de aquí a aquí es de B medios, ¿ya? En cambio, el brazo de giro de aquí, B por decirlo así, y esto es A, de la fuerza aplicada al apoyo sería de B tercios, ¿ya? De aquí a aquí serían 2B tercios, ¿sí? Entonces, hay que tener ojo con eso. En este caso, por ejemplo, sería A tercios, ¿ya? Y de aquí para acá tenemos el resto, que sería 2A tercios, ¿ya? Entonces, cuando hagan momento, por ejemplo, el brazo de giro va a estar respectivo a la distancia, pero ya simplificado, no así. Y por otro lado tenemos la trapezoidal, ¿ya? Que la trapezoidal vendría siendo una viga, ¿verdad? Y supongamos que ahora tenemos la base de puros cementos, así, de puras bolsitas de cemento, ¿verdad? Igual una bolsa de cemento pesa. Y tenemos varios así, unos cuantos así. Y aparte de eso, acá no se separó justo un operario, ¿ya? O no sé, justo acá hay más bolsitas de cemento. Es más que nada como para que se hagan una idea visual de lo que podría ser una carga distribuida, porque cuando yo lo vi igual me costó entender que era una carga distribuida, como que no le encontraba el sentido. Pero en verdad cuando tú colocas algo que ocupa espacio, por ejemplo un mueble, eso en verdad está trabajando como una fuerza distribuida más que una fuerza puntual en, por ejemplo, una losa, ¿ya? Entonces, para la carga distribuida trapezoidal, vamos a tener esto. Vamos a tener primero una base como rectangular, por decirlo así, y arriba de esto tenemos una carga triangular, ¿ya? Entonces vamos a suponer que esto se va a llamar W1, y para poder resolver el área de esto, simplemente lo dividimos en dos. En este triángulo superior, ¿verdad? Y en este cuadrado inferior, ¿ya? Ahora, ¿dónde está aplicada cada fuerza? Aquí es importante que tengan ojo y digan ya. Entonces, esta fuerza W1, vamos a suponer que, sí, porque esto en verdad dice W1 y dice generalmente como dónde termina esa fuerza, en W2. Entonces, sabemos que la altura del triángulo va a ser W1 menos W2. Entonces, si esta fuerza yo quisiera simplificarla a una, la del triángulo, solamente la del triángulo, W1 quedaría algo así. W1 es igual a la altura, que es W1 menos W2, por su base, que voy a escribir acá, que esto iba a ser A y B, por su base que sigue siendo B, y todo esto dividido en dos, ¿verdad? Porque es un triángulo. Ahora, en el caso de la fuerza rectangular, esta fuerza igual quedaría a un tercio del apoyo, ¿ya? Un tercio, aquí hay B tercio, ¿ya? En el caso del rectángulo de abajo, igual quedaría al medio, ¿ya? Y en ese caso, si le colocamos un nombre W2 grande, W2 va a ser igual a W2, que es su altura, ¿verdad? Por su base, que van a ser B, que tendríamos W1 y W2. Y por otro lado, la distancia de aquí, por ejemplo, acá, es B medios. Y de aquí al apoyo, B medios también. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que entender de las fuerzas distribuidas. Ahora apliquemos eso. Entonces, voy a dibujarlo en otra hoja. Aquí, ya. Tenemos una viga, ¿verdad? La voy a dibujar acá. Una viga simplemente apoyada, pero no en sus extremos. Ojo. De aquí a aquí
y de aquí a aquí. Esto es un apoyo móvil. Y aparte de eso tenemos tres cargas distribuidas finalmente. Una de 480, que va de aquí al apoyo, 480 libras, con otras unidades de medida. Y tenemos una carga, vamos a suponer que está un poquito más chiquitito, vamos a ponerlo ahí. Tenemos una carga triangular aquí, ahí, así, ¿verdad? Y tenemos esto, que es la carga rectangular, ¿ya? Que esto en verdad tiene una altura de 600 libras pie. Libras pies. Estos 600 libras pies también están acá, porque acuérdense que es rectangular esto, ¿ya? Y tenemos también nuestras distancias, que van de aquí a abajo. Ya. Sabemos que de A a B, porque acuérdense que esto se llama A, esto se llama B, esto se llama C, y esto se llama D. Entonces, de A a B tenemos 3 pies, de B a C tenemos 6 pies, y ahí es donde yo me equivoqué porque en la pauta creo que le puse 12 pies a esto. Y de C a D tengo 2 pies. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a actuar estas fuerzas? La triangular en específico va a trabajar como yo le había dicho en la explicación anterior, va a trabajar como vemos por acá, que es a un tercio de los 3 pies, que en verdad es un pie, y la vamos a llamar W1. ¿Ya? Luego, esta fuerza va a trabajar justo ahí. La voy a dividir en 3 esa distancia de 3 pies. Si la divido en 3 me queda un metro. O sea, un pie. Un pie. Y de aquí a acá hay 2 pies. ¿Sí? Luego tengo esta de acá, que en el fondo está trabajando como vamos a ver por aquí. Que esta la vamos a llamar W2. Y está trabajando más o menos por acá. Que si yo trazo de nuevo la distancia, que igual sirve trazarla por debajo. Yo siempre hacía eso, como para no confundirme. Eh, entonces, a un tercio de su lado recto. De ahí. Eso en verdad vendría siendo de los 6 dividido en 3 son 2 pies. Entonces esto vale a 2 pies. ¿Ya? Que es de el apoyo hacia donde está la fuerza simplificada. ¿Ya? Y de aquí a aquí hay 4 pies. Que es la resta, ¿verdad? De 6 menos 2, 4. Y por otro lado tenemos esta fuerza de acá que va a trabajar justo a la mitad de la fuerza. La voy a llamar W3. Y W3 trabaja justo aquí al medio. Ahí. Entonces, del apoyo al W3 hay un pie, o de a la, a la carga hay un pie. Y está bien, ¿por qué? Porque me dan los dos pies juntos. Ya. Una vez que ya tenemos esto, que esto vendría siendo el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a irnos a calcular estas fuerzas W1, W2 y W3. Las pueden calcular mientras hacen directamente las ecuaciones de equilibrio, pero según yo es mejor trabajar por partes. No llegar y mezclar todo porque así es más difícil encontrar los errores y como para recorregirnos uno mismo, es mejor ser ordenado, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primero W1, que W1 va a ser base por altura dividido en 2, que sería 180 por la base, que son los 3 pies, dividido en 2. Meten todo eso a la calculadora, les debiera dar 720 libras. ¿Ya? Pero acuérdense que cuando yo simplifico esto a una carga así, puntual,
de distribuida puntual me tiene que quedar en una carga de fuerza, no una carga por distancia, ¿ya? Ahora, W2 sería igual a base por altura, que serían los 4, no, los 600, porque viene 600 de altura, por los 6 pies dividido en 2. Que en el fondo esto es igual a 600 por 3. 600 por 3 da 1800 libras. ¿Ya? Y tenemos W3, que es igual a los 600, ¿verdad? Y por la base. 600 por 2 y esto da 1200 libras. ¿Ya? Este fue mi error en la pauta, ya que supuse que esto en verdad valía 12 pies. Así que igual ojito. Ya tenemos W1, W2, W3 y ahora sí podemos hacer nuestras ecuaciones de equilibrio. Vamos, parte 3, o sea, la parte 2, ecuaciones de equilibrio. Ya, las ecuaciones de equilibrio vendrían siendo. Queremos eliminar la mayor cantidad de incógnitas. Aquí se me olvidó algo súper importante. Estos apoyos tienen reacciones, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción en el apoyo B? Vendría siendo una reacción de un apoyo simple, por tanto, en X y en Y. De Y, de X. Y en C tendría un apoyo que se va a llamar 6, porque es un apoyo móvil, ¿verdad? Ahí está. Entonces solamente tenemos una reacción en I. Ahora, queremos eliminar la mayor cantidad de incógnitas a la primera. Entonces vamos a hacer momento en B. Sumatoria de momento en B igual a 0. Entonces primero tenemos la carga W1 que está a 2 pies, ¿verdad? De B, 2 pies, ahí. Porque de aquí a aquí necesito la distancia. Entonces sería, y aparte esto está haciendo una carga antihorario, ¿sí? Así. Entonces W1 va a ser W1 por los 2 pies que había dicho. Luego tenemos la siguiente carga que vendría siendo W2. W2 va a ser una carga horario, ¿ya? Porque va así, ¿verdad? Ya. Ese W2 se resta de la ecuación, menos W2 por un brazo de giro. El brazo de giro vendría siendo desde B hasta ese punto, que sabemos que es de 4 pies, ¿ya? Por eso es importante que antes de empezar las ecuaciones de equilibrio sepan cuáles van a ser los brazos de giro, ¿ya? W2 por 4. Tenemos otra carga que vendría siendo la del apoyo, que es una reacción. Y esta está trabajando en sentido antihorario, así, ¿ya? Que es 6. Entonces, más 6 por mi brazo de giro. Y mi brazo de giro de B a CI vendrían siendo los 6 pies. Entonces, por 6. Y luego tengo mi última fuerza que vendría siendo W3, que también está trabajando en sentido horario. Entonces, W3 se lo vamos a restar a la ecuación por un brazo de giro de un pie, ¿verdad? Más los 6. Serían 7 pies. Igual a 0. ¿Ya? Que en verdad serían los 6 más 1. ¿Ya? Ahora, vamos a reemplazar todo lo que ya calculamos, que vendría siendo 720 por 2, menos 1800 por 4, más 6 por 6, menos los W3, que menos 1200 por 7 igual a 0. Ahora si despejo todo esto, me va a quedar que CI va a ser igual a 1200 por 7 más 1800 por 4 menos 720 por 2, todo esto dividido en 6. Voy a colocar en la calculadora.
calculadora, ¿verdad? 1200 por 7 más 1800 por 4 menos 720 por 2. Y todo esto dividido en 6. Me da 2360 libres. ¿Ya? Ahora, vamos con la fuerza en X. Entonces, sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Qué pasa con la fuerza en X? No hay ninguna fuerza en X aplicada, por tanto Bx es igual a 0, porque es la única que está actuando. Bx igual a 0. Y ahora, por último, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ya conocemos CI, ¿verdad? Que está acá. Lo voy a subrayar. Y ya, FI va a ser la sumatoria de esta fuerza más BI, menos, o sea, menos W1 más BI, menos W2 más CI, menos W3. Donde mi única incógnita en verdad va a ser BI. ¿Ya? Entonces tengo menos W1 más BI, menos W2 más CI, menos W3 igual a 0. W1 dijimos que equivalía a 720 menos 720. BI va a ser nuestra incógnita, menos W2, que dije que valía 1800, menos 1800, más CI, que ya sabemos cuánto vale, 2360, menos el W3, que valía 1200, igual a 0. Entonces, BI, si tiro todo lo otro al otro lado, ¿verdad? Me quedaría 1200 más 180 más 720 menos 2360 y me da menos 320. Sí, menos 320. Mm, y ahora sí, me encontraba raro que me diera negativo, pero era porque aquí me faltó el 0. Entonces, de nuevo, 1800, ¿verdad? Más 1200, más los 720, menos los 2360. Ahora sí creo. Sí, ahora sí. Esto da 1360 libras. Para verificar que lo que hicieron está bien, lo que pueden hacer es sumar estas fuerzas, ¿verdad? Que se aplicaron. Si yo sumo estas fuerzas, me debiera dar 1200 más 1800 más 720. 3720. Esto es total. ¿Ya? Ahora, si quiero verificar que mis reacciones estaban bien, a los 3720 tengo que sumar las dos reacciones. Entonces sería 360 más 360. Me da, si yo sumo esta con esta, ¿verdad? Me da una fuerza de 3720, que son las 3720 libras que se está oponiendo al peso total. Por tanto, está bien. Así que eso, chiquillos, eso sería la ayudantía del día de hoy. Y, o sea, en realidad la ayudantía del día de miércoles. Muchas gracias por la paciencia y que les vaya bien. Mucho